Es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos amigos cliqueros una vez más a esta nueva entrega de Playmo Podcast, el programa número 4 de esta temporada. Y esta vez, ¿de qué voy a hablaros? Pues voy a recuperar un tema que ya traté en el número 7, en el programa número 7 de Playmo Podcast allá por el año 2019. Y es el de los sobres sorpresas, que en verdad se llama figures o figuras y que todos conocemos como los sobres por sorpresa de Playmobil. Hace ya 12 años que se sacó la primera serie, allá por el año 2011. Y desde entonces, pues ya sabéis, 24 series, a 2 series cada año, tanto de chicas y de chicos, pues ya ha dado para muchas figuras. Ya os digo, ya para el año 2019, que en los primeros programas de Playmo Podcast, que os hablé un poquito de ellos, os dejo por aquí el programa porque hoy vamos a tratar el tema de una manera un poquito diferente. Y es que quizá después de 12 años habría que reinventar o darle una vuelta a esto de los sobres sorpresas. No dejarlos, porque me parece un formato ideal, un buen formato, que no solo utiliza Playmobil, lo utilizan en muchos más juguetes. Los kioscos están llenos de cualquier tipo de juguete que se basa en sobres sorpresas. Esto a los niños les encanta. Además, hay estudios sobre esto que no solo a los niños, a los mayores, esto nos sube la dopamina, nos crea incertidumbre. Por eso hay tantos vídeos de unboxing, de abrir huevos y de todo esto y abrir sobres sorpresas. Y es un buen formato, aunque algunos ya no queramos la sorpresa y vayamos a figuras concretas, ¿vale? Pero esto ya es un tema que conocemos todos. Pero es un buen formato y quizá habría que reinventarlo. Por ejemplo, ya llevamos 24 series. Estamos en el año 2023, con lo cual este año han sacado la serie 23 y la serie 24. Yo creo que, por ejemplo, hubiera sido un buen momento de, en lugar de seguir con las series, haberles llamado por el año. Este año haber sacado Figures 23 y quitarnos estas series, ¿vale? Y a lo mejor ir sacando por años, yo creo que hubiera sido un buen momento. ¿Por qué? Porque yo creo que se están sacando demasiadas series, o por así decirlo, ya se está quemando. En los sobre sorpresas han salido figuras icónicas, buenísimas, en que todos tenemos en mente. No voy a recordar porque hay muchas y están muy seguidas. Y también ha habido mucha morralla, es normal. Son muchísimas figuras. Imaginaros, creo que ya llevaremos más de 600 figuras si contamos las 24 series, más las 2 de la película, más las 2 de Scooby-Doo. Son muchas figuras y no todas van a ser de todos los gustos. Y va a haber mucha morrayita para rellenar y figuras realmente más originales. Pero yo creo que se tendría que reducir o por lo menos diversificar lo que se saca en el año. Le digo, por ejemplo, un buen cambio hubiera sido, señores, vamos a olvidarnos de 2 series al año y no vamos a seguir continuando. Por ejemplo, este año, 2023, hubiéramos sacado la serie 23 o serie del año 23. Otro cambio que quizá sería conveniente dejarlo de chicas y chicos, que no lleva ya a ninguna parte, y quizá yo me centraría más en temática. Olvídate de sacar una serie general y vete especializando los sobres por temáticas. Unas temáticas pueden ser por licencias, igual que hiciste con Scooby-Doo o la película, por ejemplo, de Asterix. Yo, desde un primer momento, yo creía que se iba a sacar una serie de sorpresas de Asterix. Todavía lo estoy esperando y creo que llegará. Al igual que, por ejemplo, están dando estos sobres con figuras en algunos libros de Asterix. Me parece un buen formato. Imaginaros una serie de Asterix con personajes secundarios de los libros de Asterix. Estaría muy bien. Quizá por ahora quieren seguir con este filón y sacando cajas, que son más rentables, pero algunos personajes secundarios de cómics estaría muy bien sacarlos. Luego se podrían sacar otras licencias, ¿vale? Os estoy hablando de esta, como, yo qué sé, Novelmore, por ejemplo, o cualquier otra que se les ocurra. Quizá las licencias que ahora mismo tiene Playmobil no dan para más sobres, excepto quizá la de Asterix. Pero podrías hacerlo por temáticas de Playmobil. Por ejemplo, la de Piratas, la del Oeste, la de City, la de History, la de Victorianos. Os estoy poniendo ejemplos de temáticas clásicas de Playmobil donde te podrías centrar en esas figuras. A lo mejor a ti no te llaman todas las figuras de una serie tal como está ahora, muy generalista, donde puede haber un pirata, un aviador, un músico, pero si todos son del oeste y tú coleccionas oeste,
A lo mejor algunas son más flojas que otras, pero a lo mejor te interesan todas. O de piratas. O de historia, por ejemplo, centrarte de una en la historia antigua, otra en actual. Y la gente a lo mejor lo compraba. Y a lo mejor se centra más. Y no compra de una serie, pero sí de la otra. Porque se ha ido perdiendo. Yo me acuerdo que las primeras series la gente las compraba enteras. Y poco a poco, pues mira, ahora ya solo me interesa esta figura y la voy a buscar porque no me interesa toda la serie entera. O por ejemplo, imaginaros una serie de Playmobil clásicos. No sé si llegar a las manos fijas, ¿vale? Pero de Playmobil clásicos, donde tuvierais aquellos Playmobil icónicos de toda la vida, que ahora mismo ya pues tampoco valen mucho, pero imaginaros el arquero, los obreros, los indios, los primeros piratas, figuras muy básicas, muy simples, pero oye, que tienen su aquel, y a lo mejor si a ti te lo dejan en los sobres y a lo mejor te interesa hacerte con 12 figuras clásicas por un precio módico. Y no son más allá, los moldes están hechos, son muy baratas y como sabéis llevaban muy poquita accesorio. Pero oye, puede llevarte interés. Es decir, reinventar la serie, las series de sobre sorpresa, porque yo creo que están perdiendo el interés. Y es normal. Yo creo que sería una forma de reengancharte, quizás no sacar tantos al cabo del año. No hace falta sacar 4 series. O sí, o 4 series, pero de diferentes temáticas. Y cada uno va a lo que le interesa. Y a lo mejor a mí me interesa oeste o me interesa historia. Y los de City a lo mejor no me importan tanto. Y a otros sí. Pero estás diversificando y estás haciendo que te vuelvan a interesar. Cuando un niño va a un kiosco, que además tienen el precio, no se va mucho de precio, aunque nos parezca que han subido mucho, tú vete a un kiosco y cógete cualquier sobre sorpresa de cualquier cualquiera de los que hay, que normalmente son cosas de goma que no tienen ninguna calidad. No os creáis que vale mucho menos que esto que los 3 euros que pueden valer o 2,5 que valen las figuras de Playmobil. Y tú vas y si tienes más variedad, pues al niño puede que le importe lo de City o le haga gracia lo de piratas o cualquier cosa. Estás diversificando y estás creando más interés, porque yo creo que han pasado ya muchos años y hay que darles otra cosita. No sé a vosotros qué os parece. Yo creo que sería una buena idea y sería una forma de volver a relanzar este formato que a mí personalmente me sigue gustando. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado, ya sabes, sígueme, dale al me gusta, comparte o déjame un comentario. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo a la hora de hacer crecer este proyecto. Puedes encontrar Playmo Podcast en tu agregador de podcast preferido, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, espero en el próximo programa.